Hoy 18 de abril del año 2013, siendo las 8:40 de la mañana, se reanuda la audiencia inicial que se había empezado a tramitar el día 4 de abril anterior en el proceso del señor Fernando Rodríguez Jiménez contra el municipio de Tunja y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en adelante Corpo Boyacá, proceso cuyo radicado es el número 15-001-2333-003 2012-00008-00. Pregunto si en la audiencia está presente el doctor Jairo Antonio Sayo Gutiérrez. Sí, su señoría. A folio 123 del expediente, obra poder conferido por el señor presidente del Consejo Municipal de Tunja al doctor Jairo Antonio Sayo Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía número 7164451 de Tunja y tarjeta profesional número 139494 del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de representar judicialmente a la Corporación Edilicia de Tunja. Como quiera que el poder está conforme a derecho, entonces el despacho en esta diligencia le reconoce personería para actuar durante el transcurso de ella y a su vez durante el transcurso del proceso. Acto seguido, entonces, damos continuidad a la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la ley 1437 del 2011. En la ascensión anterior, la del 4 de abril, este despacho decretó de manera oficiosa unas pruebas documentales con el propósito de examinar y resolver las excepciones que fueron formuladas en su momento por las entidades demandadas y por lo tanto ordenó, de conformidad con ese mismo artículo 180 de la ley 1437, suspender la audiencia y reanudarla para el día de hoy, 18 de abril del año 2013. En su momento el despacho ordenó el recaudo oficioso del acuerdo municipal 014 del año 2001, plan de ordenamiento territorial del municipio de Tunja, con su respectiva constancia de publicación, y las resoluciones 0543 del 8 de agosto del 2002 y 0379 del 6 de mayo del 2005 con sus respectivas constancias de notificación, resoluciones que fueron proferidas por la Corpo Boyacá. En cumplimiento de ese decreto oficioso, se observa que a folio 4 y 5 del expediente de pruebas de las entidades demandadas, el municipio de Tunja allegó el acuerdo contentivo del POT de este municipio con su respectiva constancia de publicación en medio magnético. Constancia de publicación que obra a folio 17 del cuaderno de pruebas de la entidad demandada. Por su parte, en un oficio de la misma fecha que obra a folio 6 a 16 del cuaderno de pruebas de las entidades demandadas, Corpo Boyacá sustentó que era imposible allegar el material probatorio decretado, toda vez que el expediente administrativo que lo contenía se había extraviado y soporta este dicho con las respectivas diligencias que se surtieron ante la Fiscalía General de la Nación por el punible de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, junto con la respectiva constancia de archivo de las diligencias penales.
De esta manera entonces se dieron cumplimiento a los oficios que en su momento fueron expedidos para recaudar estas pruebas. A pesar de la ausencia de los documentos que fueron solicitados para Corpo Boyacá, especialmente las resoluciones del año 2002 y del 2005, relacionados con el expediente administrativo sancionatorio de este tema. El despacho igual examinará y resolverá las excepciones en esta diligencia. Repito, a pesar de la ausencia documental de esas dos resoluciones, y para ello tendrá en cuenta en lo que fuere posible la vía de la inferencia y también el sucedáneo de prueba, esto es las posibles consecuencias en cuanto a cargas probatorias, teniendo en cuenta que quien propuso las excepciones fueron las entidades demandadas. Igual, a pesar de esa ausencia de esos documentos probatorios, entonces el despacho procede de manera inmediata a examinar y a resolver cada una de las excepciones que fueron formuladas por las entidades demandadas. Tal como se había anunciado en la sesión anterior, el despacho encuentra que las entidades demandadas habían propuesto tres tipos de excepciones. Una excepción dilatoria de inepta demanda, las excepciones perentorias de corte procedimental relativas a la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, esta excepción propuesta por el Consejo Municipal de Tunja, y una excepción perentoria también de corte procedimental relativa a la caducidad de la acción. Y finalmente una excepción perentoria de corte sustancial denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. En razón entonces a la necesidad de resolver los reparos dilatorios procesales y de fondo, entonces el despacho agrupa y resolverá en el siguiente orden las excepciones. Entonces, primera excepción de inepta demanda por improcedencia de la acción de reparación directa formulada por la Alcaldía de Tunja e improcedencia de la acción de reparación directa formulada por el Consejo de Tunja. Estas dos excepciones, pese a la redacción o a la denominación en las contestaciones de la demanda, implica en realidad la proposición de dos de las excepciones previas consagradas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, denominadas ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. A continuación, entonces, el despacho resuelve esas dos excepciones agrupadamente en un solo pronunciamiento. En síntesis, podemos concluir que el actor, a través del medio de control de reparación directa, reclama la indemnización de perjuicios por el cierre de la ladrillera El Triunfo de su propiedad. Según los hechos de la demanda, el cierre de la ladrillera fue ordenado por Corpo Boyacá a través de la resolución 1180 del 5 de mayo del 2010. Pero a juicio del actor, la medida administrativa obedeció realmente a la expedición del POT municipal de Tunja, que cambió la destinación del uso del suelo donde estaba ubicada la referida ladrillera. De esta manera, el demandante, en síntesis, considera que el cierre de la ladrillera le ha generado un daño especial, por ser imposible entonces continuar la explotación de un predio conforme a un acto administrativo contra el cual no se cuestiona en la demanda
su validez, como lo es el acuerdo municipal de Tunja que adopta el POT. Por el contrario, las entidades demandadas, específicamente la alcaldía y el consejo municipal de Tunja, manifiestan que esa acción de reparación directa no es la procedente, por cuanto el camino adecuado para atacar los perjuicios que producen los actos administrativos no es otro que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De esta manera están las dos tesis encontradas. El demandante acude al mecanismo de la reparación directa y las entidades demandadas consideran que ese no es el mecanismo procedente, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, porque los perjuicios se derivan de unos actos administrativos. Vistas así la controversia en cuanto a esa excepción, el despacho entonces considera relevante e importante dilucidar si efectivamente el medio de control de reparación directa era el adecuado para perseguir la indemnización de perjuicios ocasionados por los actos administrativos que ordenaron el cierre de la ladrillera El Triunfo. Y de manera inmediata el despacho responde frente a esa excepción que la acción o la pretensión idónea efectivamente era la del control de reparación directa y no la que plantea las entidades demandadas en su excepción. A juicio del despacho, esta excepción en particular no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el medio de control de reparación directa es en el caso concreto, es el adecuado para perseguir la indemnización de los perjuicios reclamados por las siguientes razones. Como puede constatarse en la demanda, el demandante no reclama la ilegalidad del acuerdo del POT ni las resoluciones que fueron expedidas por Corpo Boyacá, sino que lo que solicita es la indemnización de los perjuicios generados por la expedición y ejecución de estos mismos actos administrativos sin cuestionar la validez o la legalidad de estas decisiones administrativas. Si bien es cierto, los perjuicios que se generan por causa de un acto administrativo que se considera legítimo o legal, no podría ser catalogados estos perjuicios como daños antijurídicos, porque efectivamente son normas generales, abstractas, que toda la comunidad debe soportar sus efectos, en algunas ocasiones excepcionales, en donde se evidencie la ruptura excepcional de las cargas públicas. En esas situaciones el ciudadano está habilitado para reclamar los perjuicios que le causó ese acto administrativo que reitera el despacho, ese acto administrativo que no se cuestiona en su validez, aceptando así entonces el ciudadano aceptando la necesidad de que esa disposición administrativa se ejecute. Cuando el ciudadano sufre un perjuicio por un acto administrativo legítimo, el camino para reclamar los perjuicios de ese acto administrativo es precisamente el medio de control de reparación directa, porque lo que se está manifestando es un desequilibrio de las cargas públicas por la expedición de ese acto administrativo que se considera legítimo. Lo anterior es así porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que plantean las entidades demandadas posee un presupuesto fundamental para su ejercicio, como lo es la pretensión de anulación del acto administrativo,
por considerarse contrario al ordenamiento jurídico, y es claro en las pretensiones de la demanda que no se está pidiendo anulación de acto administrativo alguno. En tal sentido, no se puede obligar a un ciudadano a demandar la ilegalidad de un acto administrativo que considera legítimo, que considera legal. En especial cuando la fuente del daño es la afectación de las cargas públicas que se genera por la expedición de ese acto administrativo. Al respecto, en este punto de cuál es el medio de control procedente, la sección tercera del Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 15 de mayo del año 2013, proferida en el proceso con radicado interno número 24030, dijo lo siguiente, comillas: en este orden de ideas, la acción de reparación directa interpuesta es procedente porque no se cuestiona la legalidad del acto administrativo, sino los efectos que esa decisión legítima les causó a los demandantes, en cuanto rompió en su contra el equilibrio que debe existir entre todas las personas frente a las cargas públicas. Cierra comillas. Esa postura también puede consultarse, esa postura jurisprudencial, en la sentencia del 27 de abril del año 2006, proferida en un proceso de reparación directa con radicado interno número 16079, proferida por la misma sección del Consejo de Estado. Ahora bien, el Consejo de Estado también ha considerado que la demanda de reparación directa por los efectos de un acto administrativo legal, legítimo, que modifica inequitativamente las cargas públicas, solo es procedente cuando se acepte la legalidad del acto administrativo, es decir, cuando la parte demandante no camufle cargo alguno de ilegalidad o de alguna manera indirecta o subrepticia cuestione la validez del acto administrativo en el nivel de la demanda. Visto y examinado por parte del despacho el escrito de demanda, se concluye que el actor ni de manera directa, ni de manera indirecta, ni subrepticiamente ataca la validez de esos actos administrativos, del acuerdo ni de las resoluciones de Corpo Boyacá. Por el contrario, acepta de manera expresa la legitimidad de estas decisiones administrativas y alega que estas disposiciones le modificó irrazonablemente las cargas públicas y en consecuencia que tiene derecho a una indemnización que balancee esa ruptura del equilibrio. Así las cosas, entonces, a juicio del despacho, el medio de control formulado por el demandante es el procedente. Por lo anterior, entonces, esta primera excepción no prospera. Segunda excepción: falta de requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, excepción que fue formulada por el Consejo Municipal de Tunja. El despacho considera que la excepción planteada por el Consejo Municipal de Tunja no tiene vocación de prosperar, porque su vinculación a este proceso fue ordenado por este despacho de manera oficiosa. Decisión judicial de vinculación que no puede depender ni está atada la decisión a que si se cumplió o no el requisito de procedibilidad respecto del Consejo Municipal de Tunja. Ahora bien, el motivo de vinculación oficiosa del Consejo Municipal a este proceso no es
para la integración del contradictorio para ser tratado al Consejo como un coautor que debía ser demandado de manera independiente al municipio de Tunja, sino que obedece a la citación de una autoridad administrativa que, perteneciendo al municipio de Tunja, es decir, a la misma persona jurídica demandada, tiene vocación de colaborar en este proceso con la administración de justicia y defender conjuntamente los intereses de la persona jurídica a la cual pertenece, esto es, al ente territorial municipio de Tunja. El despacho debe precisar que el Consejo Municipal no es una persona jurídica y en consecuencia no tiene capacidad procesal para ser parte como extremo pasivo de la litis de manera independiente o distinta al municipio o al ente territorial municipio de Tunja. No se puede confundir autonomía administrativa, financiera, con que cuenta el Consejo Municipal con el fenómeno de la personalidad jurídica. Acerca de la ausencia de personalidad jurídica que tienen los consejos municipales en el país, existen un sinnúmero de pronunciamientos de las altas cortes. Por ejemplo, el Consejo de Estado, en sala plena, en una sentencia del 12 de agosto del año 2003, expediente S-330, manifestó que el Consejo Municipal no tiene vocación de ser parte procesal por carecer de personalidad jurídica. Dijo entonces el Consejo de Estado en esa ocasión, comillas, es claro para la sala que si bien, como lo dice el recurrente, el Consejo Municipal no depende de la Alcaldía Municipal ni se superpone a ella, sí hace parte del municipio, las funciones que ejerce son para el funcionamiento y cumplimiento de los fines de la entidad fundamental denominada municipio, que es el ente territorial que goza por disposición legal de personería jurídica y en tal sentido es quien tiene capacidad para ser parte en un proceso. Entonces, mientras que al municipio la ley sí le reconoce personería jurídica, no existe una disposición legal que reconozca personería jurídica a los consejos municipales y en tal sentido no pueden ser parte en un proceso. Cierra comillas. En otras palabras, no puede accederse a la excepción planteada por el Consejo Municipal de Tunja, pues la obligación de agotar ese procedimiento de conciliación como requisito previo solo puede predicarse en relación con las personas jurídicas que son demandadas o con las personas que son demandadas, jurídicas o naturales. En este caso, la persona jurídica demandada no es propiamente el Consejo, sino el ente municipal, el ente territorial denominado municipio de Tunja. Debe aclarar entonces el despacho que el Consejo Municipal fue vinculado oficiosamente no por la necesidad de una correcta integración del contradictorio, sino para dar cumplimiento a principios constitucionales de colaboración con la justicia y de defensa del patrimonio público del ente territorial municipio de Tunja, como quiera que el Consejo es una autoridad que perteneciendo al municipio puede dar razón del acto administrativo del cual se reclaman los presuntos perjuicios por daño especial, esto es el acto del POT del municipio de Tunja que está contenido en un acuerdo que fue precisamente expedido por el Consejo Municipal de Tunja. Por estas razones, entonces, esa segunda excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad que fue planteada por el Consejo Municipal no prospera.
Tercera excepción. La tercera excepción consiste en la excepción mixta de caducidad de la acción que fue formulada conjuntamente por la alcaldía y el consejo de Tunja. Estas dos entidades, la alcaldía y el consejo de Tunja, señalan que la presente acción de reparación directa se encuentra caducada porque el proceso sancionatorio que desembocó en el cierre de la ladrillera El Triunfo tuvo origen en la resolución 543 del 8 de agosto del año 2002, resolución que fue proferida por Corpo Boyacá, a través de la cual se decidió suspender preventivamente las actividades de cocción de ladrillo y extracción de arcillas a cargo de la empresa ladrillera El Triunfo, ubicada en el barrio Asís de Tunja, básicamente porque no contaba con concepto de uso de suelo favorable para su operación. Revisando e interpretando el nivel de la demanda, el despacho considera que la parte demandante pareciera pretender contar el término de caducidad no a partir del momento en que se notifica la resolución 1180 del 5 de mayo del 2010, por medio de la cual Corpo Boyacá decreta la suspensión de las actividades de explotación de arcilla en la ladrillera El Triunfo de propiedad del demandante, acto administrativo que fue ejecutado el día 3 de febrero del 2011. De esta manera podemos ver que las entidades demandadas consideran que la presente acción está caducada porque los hechos se remontan al año 2002, mientras que en el escrito de demanda se deja ver que la caducidad se contabiliza a partir de la resolución expedida por Corpo Boyacá en el año 2010. Vemos entonces que hay dos posiciones encontradas y que corresponde entonces al despacho dilucidar, definir el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad de la presente acción. Y al respecto, el despacho concluye que efectivamente la acción formulada se encuentra caducada y debe prosperar entonces la excepción mixta de caducidad propuesta y decretará la terminación del proceso por los siguientes motivos. En primer lugar, el despacho considera que la caducidad de la acción es una institución de estirpe eminentemente procesal. Ella implica la extinción del derecho de acción cuando el litigante ha dejado de transcurrir el plazo fijado por el legislador y no ha acudido a través de la acción a reclamar ante la jurisdicción la resolución de una controversia. Tradicionalmente, el fenómeno de la caducidad se ha considerado como una sanción al litigante, a la pretermisión del litigante, al litigante que omite la interposición de las acciones en oportunidad. Pues con ella, con la sanción o con la caducidad, se presume que el litigante ha desistido o ha abandonado su interés para acudir al aparato jurisdiccional del Estado. De esta manera, con la caducidad, se salvaguarda principios vitales en un Estado de derecho como es el de seguridad y el de estabilidad jurídicas. El artículo 164 de la Ley 1437, literal I del numeral segundo, señala lo siguiente, comillas: cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo
o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia, cierra comillas. Como la caducidad de la presente acción es de 2 años, es determinante entonces la definición del momento a partir del cual ha de contabilizarse dicho término. El Consejo de Estado ha manifestado que cuando se pretende la reparación directa del daño especial por el cambio del POT, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente de la publicación del acto administrativo que contiene el respectivo POT. Por cuanto el día de la publicación de ese acto administrativo es el momento a partir del cual se materializa el presunto perjuicio especial que se alega por cambios de planes de ordenamiento territorial. En un caso muy similar al presente, en el que se demandaba la reparación de perjuicios especiales por el cambio de destinación del uso del suelo en la ciudad de Pasto, como consecuencia de la modificación del POT, la sección tercera del Consejo de Estado, en un auto del 15 de mayo del 2003, con radicación interna 24030, manifestó lo siguiente, comillas: finalmente se señala que en el caso concreto el término de caducidad de la acción debe contarse desde el día siguiente a la publicación del acto, se refiere al POT, porque el daño se hace derivar del mismo, aunque no de su ilegalidad, sino del desequilibrio en las cargas públicas que según la demanda produjo, cierra comillas. Así las cosas, en estricto sentido, la caducidad de la presente acción debería contabilizarse entonces a partir del momento en que se publicó el acto administrativo conteniendo el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Tunja. Y para lograr determinar entonces la fecha de publicación de ese acto administrativo, el despacho en la sesión anterior ordenó de manera oficiosa al municipio de Tunja que allegara el acuerdo 014 del 2001 con su respectiva constancia de publicación. Visto entonces el disco compacto allegado y obrante a folio 5 del cuaderno de pruebas de la parte demandada, el despacho encuentra que el POT de Tunja fue efectivamente adoptado mediante el acuerdo 014 del año 2001 y en sus disposiciones internas, tales como los artículos 197 y 212 de ese acuerdo, se prohíbe la industria minera en zonas de uso residencial. Así las cosas, entonces, efectivamente, el acuerdo del municipio que cambia el POT, efectivamente le alteró las condiciones al demandante. Pero ese acuerdo fue publicado mediante edicto fijado en la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tunja el día 1 de junio del 2001. Es decir, a partir de ese momento, el acuerdo del POT produjo plenamente sus efectos jurídicos. Debiendo entonces computarse la caducidad de la presente acción a partir del día siguiente, esto es, el día 2 de junio de la referida anualidad, año 2001, estando evidentemente caducada la pretensión reparatoria incoada, pues si la fuente del daño efectivamente se radica en el POT municipal, no tiene sentido aducir la materialización del daño a un momento distinto al de la expedición y publicación de ese acto administrativo. Y ello por las siguientes dos razones. El hecho que el demandante alegue que el perjuicio por daño especial se materializa
con la suspensión de las actividades de la ladrillera El Triunfo por cuenta de un procedimiento sancionatorio ambiental en el año 2010 y no por la sola expedición del POT, ello modifica el título de imputación que fue planteado en su demanda. Porque si fuera cierto que el daño alegado nace con el POT, debe concluirse entonces que a partir de dicho acto administrativo, la actividad desplegada no contaba con amparo legal y su prolongación en el tiempo carecía entonces de un título jurídico legítimo, válido, que pudiera ser utilizado para aplazar el inicio del cómputo de la caducidad de la acción. En otras palabras, a la luz de la teoría del daño especial que fue formulado o formulada por la parte demandante, hacer recaer el momento del nacimiento del daño al tiempo del acatamiento forzado del acto administrativo que se reconoce legítimo o legal como lo fue el acuerdo, implicaría entonces violar el principio jurídico según el cual nadie puede alegar su propia torpeza a su favor. Pues sería entonces aceptar que un ciudadano que no respetó aquella norma jurídica que se considera legal puede reclamar los perjuicios especiales de la misma no desde el momento en que esa norma lo afectó, sino desde el momento en que la autoridad lo obligó a acatarla coactivamente, y eso sería entonces un imposible jurídico. Si realmente entonces el POT fue fuente del daño para el demandante por no permitirle desplegar su actividad en razón del presunto cambio de suelo alegado, dicha prohibición contenida en ese acuerdo es la fuente directa del daño y por lo tanto nace desde la exigibilidad o desde la oponibilidad del POT, es decir, a partir del día 2 de junio del año 2001. En consecuencia, entonces, el incumplimiento continuado de la norma por parte del interesado no puede constituirse en fuente de beneficio legal, ya que el cierre material de la ladrillera solo obedece a una mera consecuencia operativa de acatamiento a la legalidad y no es la fuente misma que haría nacer la modificación del equilibrio de las cargas públicas. Lo anterior puede verificarse en el acápite Consideraciones para decidir de la resolución número 353 del 12 de abril del año 2007, proferida por Corpo Boyacá, por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental, acto administrativo que fue adjuntado por el actor en el escrito de demanda y que en su tenor literal dice, a folio 10 del cuaderno de pruebas de la parte demandante, comillas: en primer lugar es importante hacer referencia a que desde el año 2002 se determinó por parte de esta corporación que la empresa ladrillera El Triunfo, ubicada en el barrio Asís de Tunja, no cuenta con concepto de uso de suelo favorable para su operación y por tal motivo se dispuso su reubicación sin que hasta la fecha las personas responsables de esa factoría hayan prestado la colaboración para trasladar su sede a otro sitio y de manera renuente han persistido en ejercer la actividad. Cierra comillas. Tampoco puede extenderse el tiempo del cómputo de caducidad hasta la fecha pretendida por el actor, porque ese momento no puede hacerse coincidir con el conocimiento o con el momento en que el actor conoce de la existencia del perjuicio especial. Al respecto, la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado ha posibilitado que en ocasiones se acepte el cómputo de la caducidad no desde el momento en que nace o se efectúa el perjuicio, sino a partir del momento en que el demandante tiene conocimiento del perjuicio. Por ejemplo, en la sentencia del 9 de abril del año 2008,
el Consejo de Estado hizo referencia a esa postura sobre la forma de contabilizar el término de caducidad de las acciones reparatorias. Pero es imposible aceptar el argumento del actor según el cual solo hasta la notificación o ejecución de la resolución 1180 del 5 de mayo del 2010, fecha en que presuntamente se cerró la ladrillera El Triunfo, tuvo conocimiento del daño especial, por cuanto, como bien lo señalan las entidades demandadas en sus escritos de excepción, el proceso sancionatorio ambiental inició desde el año 2002. Y aunque en el proceso no obra copia de la resolución 543 del 8 de agosto del año 2002 de Corpo Boyacá, por el extravío que manifiesta esta entidad regional, tal deficiencia puede ser suplida por vía de la inferencia en este estado de las diligencias, ya que la resolución señalada, la del año 2002, es un documento que ambas partes aceptan como existente, por cuanto está referido en los actos administrativos que sí obran en el expediente, especialmente la resolución 353 del 12 de abril del año 2007 de Corpo Boyacá, vista a folios 9 a 18 del cuaderno de pruebas. Entonces, para el despacho, está claro que la caducidad de la presente acción debe computarse a partir del momento de la publicación del POT y no a partir de las actuaciones administrativas de Corpo Boyacá. Pero si en gracia de discusión hiciéramos coincidir el conocimiento del presunto daño especial con el inicio de las actuaciones de Corpo Boyacá, lo cierto entonces es que la primera diligencia o la primera actuación de Corpo Boyacá data del año 2002. Y entonces ya han pasado más de 10 años desde esa primera decisión de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que en su momento ordenó el cierre de la misma ladrillera. En gracia de discusión también podría pensarse que el cambio de propietario de la ladrillera El Triunfo, de la señora Ana Betulia Rodríguez Jiménez al señor demandante Fernando Rodríguez Jiménez, ocurrido el día 18 de agosto del año 2004, según el certificado de existencia y representación legal que se adjunta con el escrito de demanda, si en gracia de discusión ese cambio de propietario pudiera tener alguna virtualidad de modificar el cómputo de la caducidad en atención al conocimiento de los hechos por parte del nuevo propietario, considera el despacho que tampoco es admisible esa posibilidad para contabilizar el término de caducidad a partir del momento en que cambió la propiedad de la ladrillera. Y ello es así porque la caducidad es un fenómeno procesal de orden público que inicia su cómputo de manera indefectible desde el momento en que se produce el daño o en su defecto desde el momento en que se conoce el daño que la administración pública generó. Ahora bien, si el nuevo propietario se considera dañado en su patrimonio por haber comprado una industria que no podía explotar en su momento, debe indagarse si la industria ya era ilegal al momento de la compra, es decir, al año 2004. Y es evidente entonces que para esa época ya estaba expedido y publicado el POT y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ya había expedido el primer acto administrativo que ordenaba el cierre de la ladrillera. Por lo tanto, considera el despacho que si la fuente del perjuicio del demandante era una compra ilegal, el asunto entonces sería eminentemente civil entre el vendedor y el comprador.
Si en gracia discusión también se aceptara que el cambio de propietario pudiera reiniciar la caducidad de la presente acción y que se pudiera computar la caducidad desde las actuaciones de Corpo Boyacá como fecha en que se tuvo conocimiento del perjuicio, debe tenerse en cuenta que el aquí demandante posee conocimiento de los actos desplegados por Corpo Boyacá al menos desde el 24 de abril del año 2007, fecha en que hay certeza de la notificación personal de la resolución 0353 del 12 de abril de ese año 2007. En suma, la presente acción se encuentra caducada por cuanto no puede confundirse la suspensión coactiva de actividades de la ladrillera El Triunfo con el momento mismo del nacimiento del daño especial reclamado, porque la fuente del daño especial es la modificación de las cargas públicas, situación que aconteció con la publicidad del acto legítimo que las alteró, esto es con el POT de Tunja del año 2001. Menos aún puede equipararse el nacimiento del daño con la suspensión coactiva de las actividades en el entendido que la prolongación en el tiempo de las actividades de extracción de arcilla desde el año 2001 hasta la fecha del año 2010 estaban prohibidas por la norma legal. Implicaría entonces el demandante alegar una propia torpeza, el cual no puedes alegar a su favor. Finalmente, tampoco sería admisible que con el cambio de propietario de la ladrillera El Triunfo se hubiese producido una especie de purga de la caducidad de la acción para reiniciar nuevamente el cómputo de caducidad, por cuanto la naturaleza de la caducidad es preclusiva, perentoria, irrenunciable, improrrogable. Por todo lo anterior entonces, mal podría pensarse que sólo a partir del año 2010 o a partir del momento en que se ejecutó esa decisión con el cierre en el año 2011, el 3 de febrero, nació el perjuicio reclamado o el interesado conoció de la afectación del POT, siendo a todas luces entonces que la demanda formulada contra el municipio de Tunja y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para reclamar perjuicios especiales por el cierre de la ladrillera El Triunfo en la ciudad de Tunja es absolutamente extemporánea y por lo tanto entonces el despacho declara aprobada esa excepción y en consecuencia terminará el proceso en este momento. Finalmente, en cuanto a las costas procesales, el artículo 171 del anterior Código Contencioso Administrativo, el Decreto 01 del año 1984, regulaba las costas procesales para la jurisdicción contenciosa administrativa, consagrando un régimen subjetivo. Esto es, debía estudiarse, examinarse la conducta procesal de los litigantes para determinar si los litigantes obraron o las partes obraron con mala fe o temeridad en sus actuaciones procesales. En la Ley 1437 del año 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ese régimen subjetivo para determinar las costas desapareció. Fue expresamente derogado y debe entonces atenerse a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, esto es un régimen objetivo de costas.
El inciso segundo del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 del año 2010, dispone entonces un régimen objetivo de condena en costas en los siguientes términos, comillas. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza. Descendiendo al caso concreto entonces, ¿qué podemos advertir? La parte demandante resultó vencida entonces con la prosperidad de una de las excepciones mixtas, como lo fue la caducidad de la acción. Excepción que fue formulada por la alcaldía y por el Consejo Municipal de Tunja. No obstante, también se advierte que dos de las excepciones estudiadas fueron declaradas imprósperas: la de inepta demanda y la de inepta demanda y la de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. Así las cosas, como el proceso se declara terminado por caducidad y a su vez dos de las excepciones formuladas fueron declaradas imprósperas, entonces el despacho se abstendrá de condenar en costas a los intervinientes. Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, este despacho se abstiene entonces de examinar y de resolver esa excepción, toda vez que prosperó la excepción de caducidad, lo cual implica entonces la terminación del proceso. Estudiar la excepción de falta de legitimación en la causa implica examinar el fondo del asunto, y no sería posible en este escenario examinar el fondo del asunto cuando ha prosperado la excepción de caducidad. En razón a todo lo anterior, entonces, el despacho profiere el siguiente auto. Primero, denegar las excepciones denominadas como haciendo una corrección, observo que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva fue planteada por el municipio y por Corpo Boyacá. Entonces, hacemos referencia a que esa excepción fue formulada por las dos entidades demandadas. Igual entonces, el despacho se ratifica en que en este momento procesal no sería factible estudiar esa excepción, toda vez que había prosperado la excepción de caducidad. Por lo anterior, entonces, el despacho profiere el siguiente auto en audiencia. Primero, denegar las excepciones denominadas como inepta demanda por improcedencia de la acción de reparación directa propuesta por la alcaldía de Tunja y la excepción denominada improcedencia de la acción de reparación directa propuesta por el Consejo Municipal de Tunja, que fueran interpretadas entonces como las excepciones previas de inepta demanda e indebida escogencia de la acción por las razones expuestas en esta audiencia. Segundo, denegar la excepción de falta de agotamiento del requisito previo de procedibilidad propuesta por el Consejo Municipal de Tunja por las razones expuestas en esta audiencia. Tercero, declarar probada la excepción mixta de caducidad de la acción propuesta por el municipio de Tunja a través de la alcaldía municipal y el Consejo Municipal de Tunja. En consecuencia, entonces, el despacho declara terminado el proceso. Cuarto, abstenerse de resolver la excepción de fondo de falta de legitimación por pasiva que fueron propuestas por la Alcaldía Municipal de Tunja, el Consejo Municipal y Corpo Boyacá, en razón a que ha prosperado la excepción mixta de caducidad. Quinto,
abstenerse de condenar en costas a los intervinientes, en atención a lo manifestado en esta audiencia. Sexto, una vez en firme esta providencia y de conformidad con el numeral quinto del auto admisorio de la demanda proferido el 26 de julio del año 2012 en las presentes diligencias, por secretaría se devuelven a la parte demandante los saldos sobrantes de lo que fuere consignado para atender a los gastos ordinarios del proceso una vez en firme la presente providencia. Séptimo, cumplido todo lo anterior y una vez ejecutoriada la presente providencia, por secretaría se archivarán las diligencias. La presente decisión queda notificada entonces en estrado y a disposición de los intervinientes para que manifiesten todo lo que consideren conveniente a sus intereses. De la manera más respetuosa, manifiesto a su señoría contra la anterior providencia que se acaba de proferir por su honorable despacho y en aras del derecho que me asiste representar bajo los intereses del señor demandante Fernando Rodríguez Jiménez, considerar que se muestra una inconformidad básicamente contra el numeral tercero que está declarando a favor de la parte pasiva del presente litigio la caducidad del presente asunto y a su vez ordena la terminación del proceso. Ante dicha inconformidad, manifestar que presento el recurso de alzada para que el honorable Tribunal Superior entre a estudiar dicho recurso, que sustentaré de la siguiente manera. Antes de que proceda a sustentar el recurso de apelación que usted ha formulado, y como quiera que en este momento estamos en momentos de presentación de recursos contra la providencia que se ha dictado en esta audiencia, es de manifestar que todavía, hasta antes que le conceda el uso de la palabra para que sustente, todavía está la providencia a disposición de los intervinientes para que manifiesten lo que consideren conveniente a sus intereses. Advierto que una vez se otorgue la palabra al demandante para que sustente el recurso, no declararé entonces en firme la providencia respecto del resto de numerales, ¿sí? Entonces les manifiesto para que tengan en cuenta esa situación. Todavía no le concederé el uso de la palabra, esperaré unos segundos más a esperar qué pronunciamientos existen sobre la providencia. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá no tiene ninguna manifestación frente a la providencia emitida por su despacho, señor magistrado. Sin recursos por parte del municipio de Tuna. Conforme con su decisión, honorable magistrado. Gracias. De esta manera entonces el despacho declara ejecutoriado o ejecutoriada la providencia respecto de los numerales de la providencia que tienen que ver con la negativa de las excepciones respecto de las entidades demandadas y todo lo que tenga que ver con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Ahora bien, entonces, como quiera que
la parte demandante ha formulado recurso de apelación, pregunto si desea que el despacho le conceda unos minutos para que prepare su recurso, receso que considero conveniente, porque una vez escuchado su sustentación de manera inmediata y sin receso alguno, correré el traslado respectivo para los demás intervinientes. Pregunto entonces si desea que el despacho le otorgue unos minutos para la preparación de su recurso, tiempo que deberá ser también aprovechado por los intervinientes para considerar el traslado que se hará en esta audiencia de manera inmediata del recurso de apelación. Con la venia de su señoría, agradezco la cortesía para el espacio que se me otorga en aras de preparar la sustentación del respectivo recurso. Muchísimas gracias, señor juez. Sí me parecería viable que se me concediera ese espacio. Muchísimas gracias. El despacho entonces le concederá un tiempo máximo de 10 minutos a los intervinientes, tanto al demandante para que prepare su recurso y a los demás para que también, si desean hacer uso del derecho del traslado, también manifiesten lo que consideren respecto de la sustentación del recurso de apelación. De esta manera, el despacho decreta un receso de máximo 10 minutos y procederemos con la diligencia.